Muy buenas tardes, buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Una vez más nos encontramos aquí para seguir y continuar con el estudio del libro del profeta Daniel, el cual empezamos ya hace varios meses y que solamente por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios es que estamos aquí y Él, el Señor Jesucristo, nos ha permitido continuar y llegar hasta esta instancia, llamémoslo así, de este estudio. La gloria es para Él, la alabanza se la damos solamente a Él porque es solamente por Él. Y en esta ocasión vamos a empezar con el libro del profeta Daniel, el capítulo número 6. Este es un capítulo muy interesante, este es un capítulo que es muy conocido en la cristiandad y aún las personas que tal vez no son creyentes ni cristianas, pero han escuchado o han visto, porque de este capítulo se han hecho hasta películas, de Daniel cuando es echado en el foso de los leones. Y así titula este capítulo, Daniel en el foso de los leones. Y vamos en esta ocasión a estudiar desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y en una segunda parte de este mismo capítulo, del capítulo 6, continuaremos con el estudio desde el capítulo 11 hasta el versículo 20, desde el versículo 11 hasta el versículo 28. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. Versículo 1 del capítulo 6 del libro del profeta Daniel dice: Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Lo primero que tenemos que saber de este capítulo 6 es que en este capítulo 6 finalizan los capítulos históricos. En videos anteriores, en audios anteriores, más exactamente en la introducción que hicimos a este estudio, vimos que el libro del profeta Daniel se veía como en dos secciones, una parte histórica y una parte profética. Y aquí finalizamos la parte histórica. Entonces, el versículo 1 nos dice que habla de un personaje, un nuevo personaje. Anteriormente habíamos escuchado hablar de Nabucodonosor, habíamos escuchado hablar de Belsasar, pero ahora entra en escena un nuevo personaje, Darío, rey de Media y de Persia. Vimos como en el estudio anterior, en el capítulo 5, en el versículo 30 y 31, se habla que Darío de Media tomó el reino. Y ahora, él es el gobernante de ese imperio. Donde antes estaba el imperio babilónico, se cumplió la profecía dada por Dios a Nabucodonosor que después de él vendría un nuevo imperio, más débil que el imperio babilónico, pero que ahora estaría gobernando, y es el imperio de los medos y de los persas, haciendo referencia al pecho y a los brazos de plata. Pero continuemos. Versículos 2 y 3. Mire lo que dice. Dice que entonces Darío constituyó a 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y el versículo 2 dice: sobre ellos, ¿sobre quiénes? Esos 120 sátrapas, sobre estos 120 sátrapas debían haber 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel, superior a todos los demás, a los 120 sátrapas y aún a los otros 2 gobernadores que estaban junto con él, porque Daniel tenía el Espíritu Santo de Dios. Daniel, como vimos allí, era uno de esos 3 gobernadores, pero él estaba sobre esos 2 gobernadores, era como de una mayor jerarquía, puesto por el rey mismo, y sobre los 120 sátrapas. Y esto, hermano y amigo, solo se debe a una cosa: a lo que se conoce o a lo que conocemos usted y yo como la gracia de Dios. No era que Daniel se mereciera esto. No es que usted se merezca o yo me merezca lo que tenemos, sino es por la infinita
gracia de nuestro Dios. Y mire lo que le habla el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo en la segunda carta que le escribió, en el capítulo 1, en el versículo 8 y 9. Mire lo que dice. Pablo le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice que por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Aunque el Señor Jesucristo no había venido por primera vez, la gracia de Dios estaba sobre Daniel. La gracia de Dios estaba sobre él. Versículo 4. Continuemos allí en el capítulo 6. Dice: entonces los gobernadores, al ver esta situación que el rey Darío había puesto a Daniel por encima de todos ellos, miren lo que hicieron. Dicen que los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Pero mire lo que dice la escritura: mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él, Daniel, era fiel. Y dice: ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel era fiel. Daniel era honrado, hermano. Daniel era responsable con lo que Dios había puesto sobre sus hombros. Daniel, aunque le estaba sirviendo a un impío, aunque Daniel estaba sirviendo a un rey de un imperio que no temía a Dios, él seguía siendo fiel, porque él estaba representando a su Dios, porque sabía que la gracia de su Dios estaba sobre él. La Biblia nos resalta y dice que ningún vicio, ninguna falta fue hallada en Daniel. Y mire que así como a Daniel, al igual que a José, no se habla nada malo en la Biblia de ellos. José, el hijo de Jacob, lo pueden encontrar allí en Génesis. Nada malo se habla de ellos. Pero bueno, continuemos. Versículos siguientes, versículos 5 y 6. Entonces ya vemos que estos hombres no encontraron ninguna falta. ¿Cómo acusarlo a Daniel? Entonces, el versículo 5 y 6 dice que entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, se fueron todos para donde el rey, y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Estos hombres sátrapas, todas estas personas que se llenaron de envidia al ver que Daniel había sido puesto por el rey por encima de ellos como el jefe de todos. Se llenaron de envidia, hermano, y buscaban la forma de hacerle caer. Pero ellos mismos dijeron: no podemos hallar contra él ocasión de caer, solamente en ocasión con la ley de su Dios. Porque ellos sabían que Daniel era un hombre de Dios. Y ellos sabían que Daniel no le iban a encontrar ninguna falta que iba a tener en el reino con el rey Darío. Entonces, fueron donde el rey a buscar la forma de hacerlo caer. Y mire lo que pasa con la envidia, hermano. A José, ¿se acuerda que hablamos de él ahorita, hace poquito en el versículo 4, hablamos de él, José? Que no se encontraba que hablara la Biblia mal de José. Mire lo que pasaba con él y sus hermanos. Dice la Biblia allí en Génesis capítulo 37, habla de Jacob, que Jacob habitó en la tierra de Canaán, y nos narra la historia de la familia de Jacob. Dice que José, que tenía 17 años, apacentaba las ovejas de su
las ovejas con sus hermanos. Y él estaba allí con sus hermanos y con las mujeres de su padre. Y él informaba a José, a su padre, lo que hacían sus hijos, sus hermanos. Pero dice el versículo 3 así, dice, y amaba Israel, que es el mismo Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y el versículo 4, mire lo que dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Le tenían envidia, hermano. Y estos 120 sátrapas, estos gobernadores, le tenían envidia porque había sido Daniel puesto como jefe de todos. No concebían la opción de que un extranjero, porque recuerde que Daniel no era del imperio babilónico, ni era medo-persa, Daniel era judío. Que un extranjero, que era funcionario del imperio anterior, el imperio babilónico, y fuera de eso, que ya era un anciano, porque en este momento ya Daniel tenía aproximadamente unos 80 años, 80, 90 años, fuera el jefe de todos ellos. No coincidían la idea. Por eso se fueron hasta donde el rey, y allí, como vimos, llegaron del rey y lo saludaron. Rey para siempre vive. Y mire lo que pasó en el versículo 7. Entonces todos estos ya traían un plan. Ya sabían que iban a hacerle caer con respecto a su Dios y a la ley de su Dios. Mire lo que dice el versículo 7. Dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Todos estos hombres le dijeron al rey que todos ya se habían unido con anterioridad, le habían dicho al rey qué tenía que hacer. Entonces continuemos, dice, un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Estos hombres se fueron con toda contra Daniel. Se fueron, mejor dicho, con todo el poder contra Daniel. Que cualquier hombre que orare a cualquier dios u hombre diferente a Darío tenía que ser muerto en el foso de los leones. Un edicto, una ley que se tenía que cumplir. Surgió una pregunta. ¿Usted qué haría en el caso como lo tuvo Daniel? Con una sentencia de muerte, llamémoslo así, respirándole en la nuca. ¿Usted dejaría de orar? Son 30 días nomás. ¿Usted tal vez dejaría de leer la Biblia, de congregarse, de alabar a Dios? Solamente son 30 días. Eso, y como están pasando los tiempos, se pasan rápido. Pero Daniel, ¿qué hizo? Vamos a mirarlo. Mire, hermano, ellos sabían que la oración, y más en este momento del pueblo judío hacia su Dios, venía con ellos, hacía parte de su respirar. Y la oración es parte del nacido de nuevo, de aquel que ha nacido de nuevo. Y si usted que me está escuchando ha nacido de nuevo, si usted ha recibido al Señor Jesucristo como su único Dios y Salvador y lo ha hecho su Rey en su vida y se ha sometido a Él, le ha pedido perdón por sus pecados, ha cambiado usted de vida, la oración es parte de su ADN, llamémoslo así. Es parte de su respirar. Usted no puede ser cristiano o no se puede hacer llamar creyente o cristiano si la oración no hace parte de su vida. Primera carta a los Tesalonicenses. El versículo más largo que tiene la escritura, que por lo menos yo he encontrado en la escritura, el versículo más largo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Mire lo que dice la escritura. Orad sin cesar. Sin parar, hermano. Debemos de estar orando de una manera constante. Colosenses. El mismo apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 4, versículo 2 dice, perseverad en la oración. Manténganse en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y Pedro, en su primera carta,
El apóstol Pedro en el capítulo 4, en el versículo 7, nos enseña y nos dice lo siguiente: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Velad en oración, orad sin cesar. Orar, orar, orar. ¿Y sabían estos sátrapas y estos gobernadores y estos hombres que esa sería la ocasión perfecta para hacer caer a Daniel? Porque ellos sabían que Daniel no iba a dejar de orar. Así tuviera la muerte respirándole en la nuca, Daniel no iba a dejar de orar. Y miremos lo que pasa en el versículo 8 y 9. Ahora le dicen estos hombres al rey. Ya leyeron lo que ellos habían acordado. Y ahora le dicen al rey: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y el rey, tan obediente, mejor dicho, él era el más obediente de todos, dice el versículo 9, dice: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Hermano, muchos gobernantes, por no decir todos, son influenciados para instaurar leyes en contra de nuestro Dios. Y déjeme decirle algo: usted y yo, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, estamos en la obligación de sujetarnos a nuestras autoridades, porque así lo dice el Señor. A nuestros gobiernos. Siempre y cuando, aquí es donde quiero hacer la salvedad, usted y yo estamos en la obligación de sujetarnos a nuestras autoridades, a los gobiernos, siempre y cuando sus leyes no vayan en contra de Dios y de su palabra. Porque si esto sucede, usted y yo estamos en libertad para no obedecer lo que los gobernantes nos mandan. Mire lo que dice Pablo, le dice a los romanos en el capítulo 13, versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, perdón, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Siempre y cuando las leyes, los edictos, no vayan en contra de nuestro Dios y de su palabra. ¿Recuerdan Ananías, Misael y Azarías, que lo estudiamos en el capítulo 3? Cuando también se promulgó una ley, un edicto también de muerte, que todo aquel que no se postrara delante de la estatua de oro de Nabucodonosor tenía que ser echado en el horno de fuego. Pues estos tres muchachos prefirieron morir antes que postrarse ante una estatua de oro hecha por las manos de hombres. ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a llegar? Continuemos. Versículo 10. Daniel, capítulo 6, versículo 10, y dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Miremos la actitud de Daniel al ver que se había firmado un edicto de muerte en su contra. Daniel no se asustó. Daniel no salió corriendo y se escondió. Dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día, porque a él solo le importaba agradar a Dios. Él solo le importaba agradar a su Dios, hermano. Y hay un ejemplo en el Nuevo Testamento donde el apóstol Pedro y Juan son perseguidos y son llevados ante el sumo sacerdote. Y está en el capítulo 5, versículo 27 al 29, y mire lo que dice: cuando los trajeron a Pedro y a Juan, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Versículo 29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Como lo he reiterado en otras ocasiones, Daniel no tenía la Biblia completa como usted y yo la tenemos. No se había escrito ni siquiera el Nuevo Testamento. Daniel no tenía iglesia, no tenía pastor. No tenía estas ayudas que usted y yo tenemos hoy, como por ejemplo los estudios en YouTube que estamos haciendo. Pero él tenía claro que quería y que tenía que agradar a su Dios. Mire lo que dice el versículo 10, versículo muy interesante por cierto. Dice que Daniel, cuando supo que el edicto había sido firmado, él entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, dice que se arrollaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios. Aquí podemos ver el buen hábito de Daniel. Dice que oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel no empezó a orar ahora que estaba en peligro. Tristemente hay muchos creyentes, muchas personas que cuando tienen una situación, que están en peligro o tal vez necesitan extremadamente la ayuda de Dios, ahí sí se acuerdan de Dios y oran. Daniel no lo hacía así. Él dice en la escritura que lo hacía como antes. Daniel tenía un buen hábito en la oración. No empezó a orar cuando estaba en peligro. Tenía el buen hábito de orar 3 veces al día, hermano. ¿Y qué es un hábito? Es la costumbre. Es una práctica que se adquiere por repetir algo, por una frecuencia, de repetir un acto. Si tal vez su vida de oración es una vida, llamémosla así, un poco floja, yo lo invito para que usted tome el buen hábito de orar a Dios. Como dice el Evangelio según San Mateo, ora a tu Padre que está en lo secreto. Allí en lo secreto, busca el tiempo para buscar el rostro de Dios en oración. Para pedir su ayuda, para pedir su guianza. Para darle gracias. Porque la oración no se trata solamente de pedir y pedir y pedir. Miren lo que hacía Daniel. Daniel se arrollaba 3 veces al día, oraba y daba gracias, hermano. Y con esto finalizamos este corto video. La oración de Daniel era una oración de gratitud. Una oración de gratitud. Independientemente de la situación que estemos pasando, usted y yo debemos de mantener una actitud de gratitud y eso se va a ver reflejado en nuestras oraciones. Salmos, capítulo 100, el versículo 4, mire lo que nos enseña y nos dice. 104. Me pasé. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecid su nombre. Cuando vayas a buscar a Dios en oración, entra por sus puertas con acción de gracias siempre. Filipenses capítulo 4, versículo 6, un versículo muy conocido. Dice la escritura, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Acción de gracias. Hermano, amigo que me escucha, no se pierda el desenlace de esta bella historia. No se pierda lo que va a suceder con Daniel, lo que va a suceder con los sátrapas, los gobernadores y lo que va a suceder con el rey Darío. No me queda más sino agradecerle y decirle gracias por escucharnos, gracias por hacer parte de esta pequeña familia, creciendo en el conocimiento de Dios. Y lo invito para que comparta este video. Comparta estos estudios. Si estos estudios han sido de edificación para usted y para su vida, compártalos. Permita que otras personas puedan participar también de esta bendición. Como le he dicho también en anteriores ocasiones, si usted no se ha suscrito a nuestro canal, lo invito para que se suscriba. Dele ahí, toque la campanita, suscríbase y va a recibir las notificaciones de cada vez que subamos material. Estamos subiendo material jueves y sábado. Estamos en el estudio del libro del profeta Daniel y vamos por la mitad. Me gustaría invitarlo para que nos acompañe a mirar lo que sigue. Lo que viene es algo
supremamente interesante. Las profecías del libro de Daniel. Hermano, no me queda más sino agradecerle por escucharnos y desearle que el Señor Jesucristo le continúe bendiciendo. Comente si estos estudios han sido edificación para su vida, coméntelo. Allí escríbanos, háganoslo saber. También desde dónde nos escucha, desde qué parte del mundo nos escucha, desde qué parte de Colombia nos está escuchando. Muchas gracias nuevamente y una vez más el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.